Johan Hisk, máximo epidemiólogo sueco: el coronavirus se propaga como un incendio y no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar. Las últimas semanas, quizá como nunca antes había ocurrido, periodistas, especialistas y políticos de distintas partes del mundo se han detenido a analizar y a debatir lo que ya es nombrado como el caso sueco. Este país ha tomado una serie de medidas ante la pandemia causada por el coronavirus bastante diferentes al resto de los países, mientras sus expertos aseguran que no importa lo que uno haga, todos se van a contagiar de todas formas. En Suecia rige lo que sus autoridades definieron como un confinamiento suave, basado, fundamentalmente, en la confianza que existe entre la población, y entre esta y el gobierno y sus instituciones. Por eso, las restricciones son limitadas, se encuentran prohibidas solo las reuniones de más de 50 personas, y aunque las universidades están cerradas, no lo están los jardines de niños ni sus escuelas para niños. Tampoco están cerrados los restaurantes ni los bares, aunque solo se admiten personas sentadas en las mesas, que deben estar a no menos de 2 metros de distancia. Al igual que las fronteras, las peluquerías, los cines, los teatros, los gimnasios y los parques permanecen abiertos. Uno de los arquitectos de esa estrategia es Johan Hisk, tal vez la mayor eminencia de Suecia en epidemiología, y una de las más reconocidas del mundo. Cuando pareciera que la curva de la pandemia se ha estabilizado en la mayoría de los países, y el debate se ha enfocado en las estrategias de reapertura, el modelo defendido por Johan Hisk, y la frase "todos se van a contagiar de todas formas" el sueco se ha vuelto al centro de las discusiones. Según Johan Hisk, los resultados serán muy parecidos en todos los países. Esta enfermedad se propaga como un incendio, y lo que uno hace no cambia demasiado. Todos se van a contagiar el virus. Todos en el mundo al final. Hasta que haya una vacuna. También dice que no hay evidencia científica para la mayoría de las restricciones que están tomando los países. En Europa sucede que los países se siguen unos a otros. Cuando el país X ve que el país Y hizo algo, dice tenemos que hacer lo mismo, tenemos que establecer esa restricción. Dice que hay poca ciencia. Hay algunas cosas que ya sabemos científicamente, como que lavarse las manos es bueno. Lo sabemos desde hace 150 años. También sabemos que debemos no acercarnos demasiado a otras personas. ¿Pero el resto? Nadie sabe si cerrar las escuelas va a tener algún efecto. Lo mismo con el cierre de fronteras, o con no permitir que la gente esté al aire libre. Muchos países le han dicho a la población que se quede en sus apartamentos. Es extraño, porque es agradable estar afuera y uno debería hacerlo. La infección se propaga muy poco estando al aire libre. De hecho, el riesgo es mucho menor. El Reino Unido tenía una muy buena estrategia y estábamos contentos en Suecia, porque es bueno tener un hermano mayor siguiendo el mismo camino que uno. Pero después apareció ese reporte del Colegio Imperial. ¿Vieron que el profesor que lo escribió renunció por violar el confinamiento impuesto por él? Lo cierto es que este informe tuvo una influencia muy fuerte sobre el gobierno británico y, de un día para el otro, dieron un giro de 180 grados. Johan Hisk dice que se está descubriendo que casi todos los que se contagian tienen pocos síntomas. Él creía que era el 50%, pero la verdad es que probablemente sea el 98%. Según el científico, el 98% no busca atención médica en los hospitales. Algunos pueden estar bastante enfermos. Hay pacientes que están muy enfermos durante semanas. Pero no son registrados por el sistema porque no van al hospital. Respecto a vivir con adultos mayores, dice que es un virus muy contagioso. Si vives en un hogar para adultos mayores, solo se necesita que uno de los miembros del personal cometa un pequeño error para que el virus se propague. Es muy difícil mantenerlo afuera. Sugiere que dejemos que la gente joven esté afuera, y que los mayores se queden en sus casas porque se necesita generar la inmunidad de rebaño. Y la mejor manera de lograrlo es que los jóvenes se mezclen, y decirle a las personas grandes, y con condiciones médicas preexistentes que se queden adentro. Así se puede obtener bastante rápido la inmunidad en el país. Johan Hisk dice que el virus está tratando de infectar a la población. Eso es lo que el virus quiere hacer. Si la suficiente cantidad de gente está inmunizada alrededor de alguien con el virus, entonces el virus no puede infectar. Esa es una forma de explicar la inmunidad de rebaño. Pero digamos que el 70% de una población tuvo el virus, y que está inmunizada de alguna manera. Eso significa que aún hay un 30% que podría contagiarse. Es decir, que no se puede volver completamente a la normalidad incluso habiendo alcanzado la inmunidad de rebaño. Hay que sostener las restricciones por algún tiempo después de eso. Respecto a la vacuna, el científico dice este año no habrá vacuna, quizás el año próximo. Respecto a la eliminación del virus, dice,
No creo que un país como Argentina pueda eliminar el virus, porque comparte largas fronteras con Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia. Tiene muchos kilómetros de fronteras. Quizás un país como Nueva Zelanda, que es una isla, sí podría hacerlo, erradicar el virus por completo. Pero la pregunta es qué hacer después. Tiene que mantener la cuarentena, de manera que todo aquel que visite Nueva Zelanda deba permanecer aislado por 2 semanas. Entonces los turistas dejarán de ir, por ejemplo. ¿Cómo se sostiene eso? Deberían chequear a cada persona que llegue, y la verdad es que no pueden hacer eso. Pero para un país como Argentina es directamente imposible porque la gente cruza las fronteras.